Historia de las drogas. Mitos y geografía, la era pagana. Después de 3 copas descubrimos la virtud total, después de 1 litro, retornamos a la naturaleza. Masai, la perfección que alcanzamos ebrios, desaparece a nuestro despertar. Litio-Po, el vino. Sinopsis. Este sorprendente libro, reúne en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina las principales drogas descubiertas en toda la humanidad. 1. La revolución del Neolítico. Con el cultivo de los cereales, aparece una mitología característica, apoyada sobre la comprensión, aceptación sería quizá más exacto, de los ciclos vida, muerte, aparición, desaparición, florecer, ajarse, en puntual correspondencia con la observación de los recién estrenados cultivos. El mito de Perséfone, raptada por las profundidades oscuras durante una parte del año, y floreciente en la superficie durante la otra parte, al igual que sucede con el Dumuzi sumerio, es la representación dramatizada de la semilla. Y las metamorfosis de la semilla son lo que el hombre comienza a comprender como estatuto propio o desatino. La agricultura modifica los valores del cazador paleolítico poniendo en lugar del mundo animal el vegetal, transformando la zoolatría en culto a la fecundidad, promoviendo el principio femenino a una posición superior y convirtiendo a la deidad celeste en un deus otiosus. Quizá porque la mujer centraliza aquellos conocimientos de los que depende la abundancia de las cosechas, se establece la matrilocación y se impregna del carácter religioso la sexualidad, dentro de un universo próximo a lo que ha dado en llamarse misterio de la vegetación, especie de solidaridad mística entre los humanos y la naturaleza que debe conocerse periódicamente por medio de ceremonias solemnes, a medio camino entre el modelo A y el B de sacrificio. La revolución urbana, iniciada hacia el 4000 a.C., reelabora los ritos de éxtasis dentro de las exigencias que suscita la proximidad física de grupos heterogéneos y numerosos, compelidos a la obediencia por un estamento militar y sacerdotal en rápida expansión. La proeza de desarrollar la agricultura requiere una previa acumulación de enormes conocimientos prácticos, y quizá nunca supieron tanto los hombres de la flora terrestre como cuando transformaron numerosas especies no comestibles y minúsculas en alimentos carnosos y asimilables. No es, pues, aventurado pensar que fue en esta época cuando comenzaron a acumularse conocimientos farmacológicos complejos, así como un catálogo de remedios botánicos eficaces para las dolencias. 1. El fruto prohibido y la caída. La liturgia aparece dominada abrumadoramente por una veneración de la fertilidad y la muerte, pues las primeras culturas urbanas representan, aunque sea de modo germinal, un salto como el que media entre la pequeña horda nómada y el multitudinario hormiguero, donde todo se ordena al vientre de una reina madre que requiere obreros y guardianes, ya no guerreros y cazadores, poniendo en marcha una transformación del principio de autosuficiencia en el de interdependencia, cuyas instituciones básicas serán la realeza sagrada y la esclavitud. El binomio muerte-fecundidad, hermanas gemelas en la mitología sumeria y en otras muchas culturas agrícolas, comunica una ambivalencia básica a la vida en sí, que cuando se concibe como efecto del mundo vegetal presta una extraña genealogía a las plantas. En efecto, el vegetal no es lo original, algo dado espontánea e inicialmente. Para muchos cultivadores las plantas nacen de una divinidad inmolada, y quien las come se alimenta con su sustancia a la vez que renueva un crimen. Para otros cultivadores, como los griegos, los cereales eran guardados celosamente por los dioses, y según ciertas tradiciones fueron robados para el hombre por un titán, Prometeo. Un etnólogo e historiador ha llegado a proponer que esa diferencia entre el asesinato y el robo constituye el signo distintivo de los paleocultivadores, vegetocultura, y los agricultores en sentido estricto, cercalicultura. El mito de Perséfone rememorado en Eleusis, por ejemplo, contiene elementos pertenecientes al tipo de la divinidad inmolada. En llamativa conexión con esta genealogía de las plantas aparece el principal mito cosmogónico sumerio, el de Enki y Ninursag, que habla del paraíso, Dilmun, y su pérdida, acontecida cuando Enki, el señor de la tierra, se decide a conocer el corazón de las plantas para determinar su destino, y va probándolas una a una.
Esto acarrea la maldición de Ninursag, la diosa madre, que decide no mirarle con el ojo de la vida. Una vez aplacada, Ninursag hace nacer a una diosa de los brebajes, Ninkasi, que al fin cura al consumido Enki. De redacción muy antigua, no anterior al 2800 a.C., y conservado en estado lacunario, el mito constituye claramente el germen del posterior relato bíblico sobre el árbol del Edén. Enki ultraja a Ninursag probando los diversos frutos, tal como Adán y Eva ultrajan a Yahvé comiendo la manzana prohibida. El paraíso perdido por probar una planta está en los comienzos de la primera mitología escrita. El mundo tal cual es, no el jardín sin dolor y muerte donde, como dice el escriba sumerio, ningún león masacra, ningún lobo se lleva al cordero, ningún enfermo de los ojos repite que le duelen los ojos. Comienza con la ingestión de un vegetal silvestre, tan inofensivo y tentador en apariencia como la manzana bíblica. Cabría por ello preguntarse si el tema del fruto prohibido, con la ambivalencia de aquello que arruina una existencia paradisíaca, aunque estancada, para dar paso a un mundo de fatigas, pero real y humano, no constituirá el último fundamento del veneno y el remedio, el pan patógeno y la panacea. En esquema, la positividad del paraíso parece la larga noche prehistórica del hombre como inconsciencia, por inconsciencia no trabaja, por inconsciencia no anticipa depresivamente la muerte, como comenzará a hacer uno de los descendientes directos de Enki, el rey guerrero Gilgamesh. Algo, el fruto prohibido, le extrae de ese sopor y le proyecta a una vigilia que ya solo suspende en las horas de sueño de cada día. No ha faltado quien sugiera que la planta era psicoactiva, ni algún partidario de creer que todos los paraísos poseen parecidos que solo son explicables porque provienen de experiencias primitivas con fármacos visionarios. También el médico Abenet consideró que el fruto del árbol edénico fue una planta psiquedélica, si bien su ortodoxo criterio, bien distinto de Basson y Graves, es que los hombres deben evitar una nueva caída absteniéndose de todo acercamiento a ese tipo de sustancias. Una reivindicación extensa y sistemática de lo sostenido por Graves empieza a defenderse recientemente, con argumentos tanto más valiosos cuanto que se vinculan a datos no exhumados, o interpretados hasta ahora, de culturas antiguas, especialmente de las precolombinas y africanas. En realidad, parece que la historia del hombre y sus drogas tiene en sí interés y peripecias sobradas como para no requerir aditamentos de prehistoria ficción, y para permitirse un claro deslinde entre lo imaginado y lo documentado en cada caso, sin necesidad de manipular datos cogidos por los pelos. Esto es oportuno establecerlo precisamente antes de pasar a la llamada etnobotánica, una disciplina en principio clara y científica, cuyo objeto serían las conexiones entre la flora psicoactiva de las diversas áreas geográficas y sus respectivas culturas. Por ahora, lo problemático de esta nueva rama del conocimiento es defender el exacto inverso de las tesis que propugnan Majestad Eliade y otros eruditos tradicionales, cayendo a veces en una parcialidad comparable. Tal como Eliade reservaba lo enteogénico a ritos como el dionisíaco, considerando aberrante decadencia el uso de otras sustancias alteradoras de la conciencia, algunos etnobotánicos pretenden reservar la virtud enteogénica a los fármacos visionarios, negando de modo implícito naturaleza religiosa al fenómeno de la posesión y sus específicos agentes. Dicho de otra manera, lo divino y lo sobrenatural solo serían realmente accesibles, en términos químicos, acudiendo a la tradición chamánica. 2. Una perspectiva etnobotánica. Si en el campo de la filología clásica, la antropología teórica y la historia han sido hasta hace muy poco infrecuentes los casos de investigadores con nociones farmacológicas sólidas y experiencias de primera mano en materia de sustancias psicoactivas distintas de las tradicionales en Occidente, alcohol, tabaco, café, otros sedantes y estimulantes patentados, la etnobotánica agrupa, aunque sea con grados muy diversos de adhesión, a pensadores provenientes de campos muy diversos, pero unidos por serios conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre psicofármacos alternativos. De ello proviene que, junto a investigaciones particulares sobre tal o cual materia específica, casi todos destaquen la influencia de agentes vegetales en la génesis del complejo que podría llamarse lo sagrado, considerando que la intervención de ciertas sustancias con efectos visionarios no ha sido evaluada en su justa medida como factor religioso durante la antigüedad remota.
La tesis de que los hongos mágicos se encuentran en el origen de ciertas formas de espiritualidad fue quizá expuesta originalmente por R. Graves y R. G. Basson, si bien el primero se limitó a algunas observaciones, tan audaces e ingeniosas como dispersas, mientras el segundo emprendió un vasto esfuerzo teórico dirigido a probarlo. Obligado a hacer una investigación básicamente interdisciplinaria, Basson sostuvo que los datos antropológicos, lingüísticos, históricos y botánicos apuntaban a una conexión entre los llamados protoindoeuropeos y la Amanita muscaria. En su complicada trama argumental destacan un análisis de la religión védica, otro del chamanismo euroasiático y datos concretos sobre micología comparada, así como elucubraciones más generales. El conjunto no logra evitar cierta sensación de arbitrariedad de idea fija, si bien pone de relieve algunos aspectos de interés. Uno de ellos es, sin duda, la distinción entre micofobia y micofilia. Apoyándose en indicios de que los hipotéticos protoindoeuropeos pudieron emigrar de regiones situadas al norte del mar Caspio, un hábitat donde alternan frías estepas con grandes bosques de coníferas, desprovistos de plantas psicoactivas a excepción de unas pocas variedades micológicas, y queriendo probar que fueron estos pueblos quienes introdujeron cultos vinculados a setas visionarias, de los cuales acabarían surgiendo ideas nucleares para religiones posteriores, Basson mostró que los chamanes de Asia septentrional son muy afectos a la Amanita muscaria, hasta el punto de que la orina del intoxicado, en la cual están intactos los principios del hongo, se reserva para ser bebida de nuevo y de nuevo. Gracias en principio a su esposa, una rusa, pudo documentar algo tan simple como la micofilia de este pueblo. Al igual que algunas zonas de América y el Índico, pero al revés que la mayoría de Europa, Rusia no es micófoba sino micófila, y su lengua posee para las setas y hongos un número de términos incomparablemente mayor que ninguna otra de las conocidas. Considerando que los hongos presentan una proporción mucho menor de toxicidad que otras plantas, como pongamos por caso las bayas silvestres, y que el temor del vulgo se concentra precisamente en aquellos y no en estas, es un mérito de Basson haber puesto de relieve que la micofobia podría tener una connotación religiosa original, vinculada al rechazo de cultos muy antiguos basados sobre éxtasis chamánicos. En todo caso, no deja de ser llamativo que desde sus comienzos el cristianismo mirase con reprobación el uso de cualquier especie de plantas tales. San Agustín, por ejemplo, llama a los maniqueos comedores de hongos, dentro de una feroz diatriba, y que mucho más tarde la Inquisición desatara en América una dura persecución contra los nativos por emplear ritualmente hongos psilocibios. La iniciativa acabó arraigando tanto que de la micofobia no se librará ni un texto tan anticlerical como la Encyclopédie, cuyo artículo Champignons menciona que solo sirven para ser arrojados otra vez al estiércol donde nacen. El hallazgo de los antibióticos, y quizá una simple experiencia personal con hongos psicoactivos, habría abochornado al autor del artículo, pero es posible que su peyorativo concepto no sea independiente de un desprecio en cuyo origen hay infundios propagados para luchar contra religiones precristianas. Aparte de esto, multitud de datos etnobotánicos muestran una correlación genérica de ciertos psicofármacos con la vida del cazador y el recolector, ligada o no a una economía de pastoreo, y de ciertos otros con grupos agrícolas y urbanos donde ese tipo de individualidad ha dado paso a estructuras centralizadas. El cultivo, o la mera recolección sistemática, de las plantas produce en ellas grandes y reconocidas transformaciones, tanto morfológicas como químicas. En consecuencia, preguntarse si la flora psicoactiva condiciona a las sociedades, o son ellas quienes condicionan esa flora, se emparenta con la cuestión del huevo y la gallina. Si es demostrable, en cambio, que en los grupos donde hoy se consumen periódicamente drogas de tipo chamánico no hay un gobierno autocrático ya formado o en trance de formación. Lo que esos grupos persiguen ante todo es lograr una simbiosis con su medio natural, desarrollando al máximo la autonomía práctica de cada individuo. A tales fines retienen una identidad colectiva que jamás traspone las fronteras de la sociedad para penetrar en aspiraciones de Estado. De ahí que los pequeños restos supervivientes de esos pueblos ya no se experimenten hoy como impurezas a redimir con misiones, o como riqueza explotable mediante colonias, simplemente van siendo desplazados de sus últimos hábitats por el poderío de las sociedades industriales avanzadas. Estas últimas requieren drogas totalmente distintas,
que en vez de inducir visiones místicas o trances adivinatorios otorguen un tipo u otro de analgesia, y un tipo u otro de estimulación en abstracto, pues tales son los medios para seguir colaborando en el engrandecimiento del Estado, única fundamentalidad real. Aunque el Estado se cobra un tributo creciente, devuelve también un creciente poderío técnico sobre el reino físico natural, ese viejo Dios, insondable, próximo y pluriforme, que el paganismo retiene como última esencia. Una curiosa prueba de la correlación indicada aconteció al difundirse en la sociedad norteamericana y europea de los años 60 y 70 sustancias del grupo indólico. Su efecto fue lanzar masas de jóvenes a una imitación de la existencia y valores de pueblos nómadas, en un clima de retorno a la naturaleza y pacífica liberación por la música y el amor, comprensiblemente escandaloso para el establishment. En más de un sentido, la hechicería de éxtasis parece ir siendo desplazada por una hechicería de posesión. 3. La distribución de los principales fármacos psicoactivos. El aspecto más prometedor y científico de la etnobotánica práctica radica en llegar a fijar los lugares de origen de las principales drogas conocidas. La cuestión no está clara aún, aunque pueden afirmarse algunas cosas. El norte de Asia y Europa son pobres en psicofármacos, destacando allí, como en Canadá, unas pocas especies de setas y hongos. La zona que se considera invadida por los pueblos lingüísticamente ligados al tronco ario es una amplia franja meridional llamada Creciente Fértil, que abarca desde el valle del Nilo al del Ganges, donde proliferan la adormidera, el cáñamo y daturas. Lo mismo debe decirse de Indochina y China, con la sola excepción de algunas islas del Índico y el Pacífico, donde crecen en abundancia varias especies de hongos silocibios. El cáñamo quizá es originario de China o del Turquestán, y la adormidera con alto contenido en opio de Asia Menor, aunque se hayan encontrado muestras prehistóricas de adormidera cultivada en algunos lagos suizos, y la planta de la que derivan parece provenir del sudoeste del Mediterráneo. Haciendo uso de una generalización típicamente etnobotánica, cabría afirmar que desde Oriente Medio hasta China crece un analgésico con poderes de suave ensoñación como el jugo de adormidera, droga de senectud, que coincide territorialmente con duraderos imperios como el egipcio, el sumerio, el acadio, el persa y el chino. También llama la atención que en todo el territorio griego, sobre todo en la llanura de Eleusis, a muy escasa distancia de Atenas, aparezca con notable abundancia el cornezuelo de los cereales o ergot, en una variedad que recientes trabajos de campo consideran insólitamente poco tóxica y de gran potencia visionaria, en contraste con el ergot de otros lugares donde también prolifera, como es el caso de Castilla, por ejemplo. En el continente americano, desde el valle del Mississippi hacia el sur, aparece una flora psicoactiva extraordinariamente rica, tanto al nivel de estimulantes más o menos leves, coca, mate, guaraná, cacao, como al de plantas ricas en principios visionarios, así como otras de más difícil clasificación, entre las que destaca el tabaco. El cáñamo, la adormidera y la vid fueron traídos por los españoles y portugueses cuando empezó la colonización. Puede decirse que en las zonas donde subsisten cazadores y recolectores hay siempre varias drogas de tipo chamánico. En cuanto a África, aunque los estudios de campo son todavía muy insuficientes, la flora psicoactiva posee una notable variedad. Parecen autóctonos el cáñamo y las daturas, así como la iboga, una planta cuyo principal alcaloide es indólico y en torno a la cual gira el culto Bwiti en el Gabón y Zaire. Se trata de una religión parecida en muchos aspectos a la Iglesia americana del peyote, que, como esta, resiste con cierta eficacia al cristianismo y el islamismo, aceptando algunos elementos suyos. Por otra parte, destacan plantas que contienen alcaloides de tipo cafeínico o anfetamínico como el cat y la nuez de cola. Será en zonas contiguas a las del cat y la cola donde surja, ya bastante tarde, hacia el siglo X, el café. Es de suponer que la planta tenía millones de años de existencia, pero las variedades cultivadas no son anteriores. En Extremo Oriente a lo antes mencionado hay que añadir el té, sobre todo, el betel, otro excitante que se masca formando una bola semejante a la cocada del indio andino, con una frecuencia prácticamente igual, esto es, todo el día, como los mascadores de cat y cola, y por las mismas razones, ya que reduce el hambre,
disminuye la fatiga y combate la desgana laboral. El uso del betel cubre parte de las islas del Pacífico, si bien en Oceanía el fármaco más utilizado es el cava, un brebaje rico en pironas y extraído de cierta raíz, que se incorpora a rituales chamánicos en algunas zonas, pero en otras se ingiere por razones estrictamente profanas. Solo Australia parece desprovista de drogas peculiares según Schultes, aunque otros mencionan la existencia allí de una solanácea con notables poderes, cuyas hojas serían fumadas por los aborígenes en contextos sacramentales. Por lo que respecta a Europa central y occidental, puede considerarse el paraíso de las solanáceas alucinógenas, donde crecen espontánea y profusamente el beleño, la belladona, la mandrágora y varias daturas. También hay varios tipos de hongos visionarios, aunque solo en algunas zonas, como en Cataluña con la amanita muscaria o en Gales con psilocibios, hay tradiciones populares de uso. Es probable que la adormidera cultivada, Papaver somniferum, derive de la silvestre Papaver setigerum, también llamada Papaver iberos por ser autóctona y espontánea en una zona que de Candolle, en su tratado sobre el origen de las plantas de cultivo, sitúa sobre un territorio delimitado por España, Argelia, Córcega, Sicilia y Chipre. La vid se ha supuesto originaria de las vertientes caucásicas, de las riberas del Mar Negro y de puntos situados más al este. Sin embargo, en países mediterráneos se han descubierto huellas de vid silvestre que se remontan al Plioceno, lo cual significa entre 4 y 7 millones de años. El hallazgo debe relativizarse, pues no es probable que esas variedades fuesen comestibles. Las plantas vinculadas a bebidas alcohólicas son prácticamente universales. Para conseguir una tosca cerveza basta masticar algún fruto y luego escupirlo. La fermentación espontánea de la saliva y el vegetal producirá alcohol de baja graduación. Como vehículo de éxtasis, adivinación y terapia, los zumos fermentados nunca merecieron de los chamanes americanos y euroasiáticos juicio distinto del que enuncia el Satapatha Brahmana, bastante antes de la predicación budista. Soma es verdad, prosperidad, luz, Sura es falsedad, miseria, tinieblas. Sin embargo, todo depende de lo que cada cultura pretenda obtener de los psicofármacos. El Antiguo Testamento celebra los poderes del vino para consolar al hombre infeliz, y andando el tiempo estos caminos de resignación acabarán considerándose lo único racional. A finales del siglo XVIII se incorporó un llamativo texto a los manuales escolares suecos. Rara es la tribu nómada que no use la amanita muscaria para despojarse de sus sentimientos y sentidos, a fin de poder gozar el placer animal de rehuir las saludables ataduras de la razón. Afortunadamente, el arte de la destilación está atajando este ignominioso abuso. Fin.